Hola amigos de Autofácil, ¿qué tal estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo en el que vamos a analizar un producto súper interesante que encaja perfectamente con la filosofía de Autofácil. Lo más avezados os habréis dado cuenta de que estamos exactamente en la misma localización que el vídeo de la semana pasada, en el mismo espacio de aparcamiento, de hecho, y eso es porque además de analizar este magnífico Captur, Renault Captur que tenemos aquí con motorización HEV de 140 caballos, vamos a intentar establecer todas las comparaciones posibles con el coche que nos ocupaba la semana pasada, que no en vano era el Dacia Duster, también con motorización 140. Ambos comparten una plataforma muy parecida. En el caso del Captur se trata de la CMF B de segmento B High Spec, en el caso del Duster se trataba de la CMF B Low Spec. Vamos a ver qué tal es este coche y cómo se compara con el Duster para, en cierto modo, llegar a la conclusión de si el alumno antes no muy avisado de la clase, que era el Duster, ha evolucionado hasta el punto de convertirse en un rival temible de este Captur. Estamos grabando a la sombra de los pinos porque estamos en un calurosísimo día de julio. Si yo fuera María del Monte, ahora tendría que ponerme a cantar. Afortunadamente para vosotros no lo soy, de manera que lo que toca es darle al like, al suscribirse, a la campanita y servir la cortinilla. Bienvenidos de nuevo a este plano, que es un clon del de la semana pasada, para que os hable un poquito más de este magnífico Captur, empezando por las dimensiones. Es un coche más pequeño que el Duster, 10 centímetros menos de longitud, 2 centímetros menos de batalla. Eso significa que mide 4,24 de largo, que tiene una batalla de 2,64. Son diferencias que pueden parecer marginales, pero que tienen una repercusión sensible tanto en el espacio disponible en las plazas traseras como en el maletero. Luego hablaremos de estas, pero en cuanto al maletero tenemos 385 litros de maletero cuando la banqueta trasera está completamente echada hacia atrás, 450 litros de maletero cuando la banqueta trasera se echa completamente hacia adelante, lo cual cancela las plazas traseras. Las versiones que no son híbridas eléctricas de tipo full hybrid incorporan 100 litros extra de espacio de maletero gracias a profundizar en el segundo fondo del que dispone también este coche y que, como podéis ver, permite alojar una rueda de galleta. La plataforma es esencialmente la misma que utiliza el Duster, solo que, como os he dicho al principio, la versión High Spec, que no afecta a lo que underpins, es decir, a las tripas que hay debajo de las pieles del coche, tanto como al sistema multimedia y a las ayudas a la conducción de las que podemos disfrutar y su perfección en el funcionamiento. Lo cierto es que hay una forma de comprobar si bajo la piel son iguales. EuronCap y sorpresa, Captur con 5 estrellas y Duster solo con 3. Si profundizamos un poco, vemos que las diferencias afectan sobre todo a la protección a pasajeros, 96% en el caso del Captur y 70% en el caso del Duster. También vemos que entre ambos test hay una diferencia de 4 años y casi 200 kilos a favor del Captur, porque el Captur se ensayó con el motor más ligero y pequeño, el 1.0 TCE. Lo primero que vemos consultando los esquemas de colores de daño en los maniquíes de EuronCap es que la protección frontal del Captur es mejor que la del Duster, que ofrece niveles de protección inferiores para el torso del conductor, tanto en el test asimétrico con barrera deformable como en el simétrico con barrera rígida. La única pista que nos da EuronCap es que las puntuaciones inferiores se basan en las lecturas elevadas de compresión del tórax, pero no se alude a desplazamientos del volante o el salpicadero asociados. Las imágenes tampoco arrojan mucha luz sobre dónde reside esta diferencia. Una lectura más elevada de este parámetro puede deberse a una mayor masa, a una mayor rigidez o al desplazamiento de estructuras internas del coche. Más adelante, EuronCap realizó pruebas con la variante enchufable del Captur y, en los vídeos, estas pruebas corresponden al coche azul. Sin embargo, EuronCap no indica que exista un empeoramiento del rating elevado de la mayor rigidez asociada a un motor más voluminoso o el peso extra que implica la batería recargable, lo cual nos lleva a pensar que la estructura del Duster es más endeble y permite cierto desplazamiento de las estructuras del salpicadero. Aunque los test laterales y de poste son espectaculares, con una penetración considerable, los resultados son buenos en ambos coches y mejores en el Duster.
Sin embargo, el Duster carece de airbag central y eso le resta alrededor de 4 puntos. El Captur tampoco lo tiene, pero eso no se evaluaba en el año 2019. El airbag central impide que el conductor o el pasajero salgan despedidos hacia el asiento contrario en caso de una colisión por el lado opuesto al que ocupan, colisionando entre sí o con estructuras del vehículo. Y es un ejemplo de que el progresivo endurecimiento de las pruebas de EuronCap dificulta realizar comparaciones exactas entre modelos ensayados en momentos diferentes, incluso si están basados en la misma plataforma o una parecida. Incluso igualando estos 4 puntos, regalándoselos al Duster, la puntuación en protección frontal del Duster solo subiría hasta el 80%. De manera que parece que sí, que podría haber cositas estructurales que distinguen a un CMP low spec de un high spec, y que el Duster es un coche menos seguro en caso de una colisión frontal. En cuanto a las versiones, las motorizaciones, el Captur comienza con una motorización 1.0 disponible en versión gasolina o también con GLP y potencias de entre 90 y 100 caballos. El segundo escalón que encontraríamos es un 1.3 TCE, turbo también, de gasolina, disponible con cambio manual y 140 caballos o con cambio automático EDC de doble embrague y 160 caballos. Y después tendríamos este sistema que emplea el Captur E-Tech Hybrid que tenemos aquí, 140, que emplea un motor 1.6 atmosférico combinado con 2 motores eléctricos de 50 y 20 caballos. El térmico tiene 4 marchas, el eléctrico grande en realidad, quería decir, tiene 2. Ahora os explico cómo funciona esta mandanga. Hablemos un poquito de precios. La horquilla de precios es marginalmente más elevada que en el caso del Duster, aproximadamente unos 3.000 euros. Comenzamos con las versiones 1.0 TCE, que inician en los 22.500 euros, por ejemplo, para la versión que puede usar GLP y por lo tanto dispone de la etiqueta Eco de la DGT y probablemente será una de las más apreciadas. Después saltamos a las versiones 1.3 TCE de 145 manual o 160 automático, que oscilan entre los 25.500 euros y los 28.000 euros, y después finalmente saltamos a esto que tenemos aquí, que es la creme de la creme, el E-Tech Hybrid 140 con el acabado Esprit Alpine, que cotiza a 31.800 euros, una cantidad sensiblemente superior a los 27.700 euros que costaba el Duster que teníamos aquí hace solamente 7 días. Y bienvenidos de nuevo a un plano similar al de la semana pasada, imaginación cero, para hablar de la estética de este Captur y otros aspectos del exterior. Este coche ha vivido 2 evoluciones. Se lanzó, si no recuerdo mal, en el año 2019. En la primera evolución perdió un poquito de forma redondita. La característica más distintiva que adoptó fue los pilotos traseros con forma de C o de boomerang, como prefiráis decirlo. En esta segunda evolución hemos conservado estos pilotos y el cambio fundamental se ha producido en el morro, adoptando una estética muy en la línea de lo que en Renault llaman Renaulution, y especialmente adoptando una firma óptica poligonal que hace homenaje o se inspira en las líneas oblicuas del logotipo de Renault. En definitiva, es un coche bastante más atractivo que el Captur que teníamos hasta finales de 2003, principios de 2024, como lo queráis ver. Es un coche que también ha experimentado cambios en el interior, con una pantalla digital marginalmente más grande, con una pantalla central vertical que ahora incorpora el sistema operativo Android Automotive, ya sabéis, el sabor para coches del Android que conocemos todos, diseñado, derivado, pergenado por el amigo Google. Exteriormente, como podéis ver, es un coche más pequeño que el Duster y que además tiene una forma del capó menos rotunda, un poquito más aerodinámica. No se percibe desde el puesto de conducción esa superficie que daba esa sensación de estar conduciendo un coche importante, imponente, un Range Rover. Al mismo tiempo, subconscientemente, eso hace que se perciba como un coche más compacto y fácil
fácil de manejar, a pesar de, como os he explicado, la distancia entre ejes es esencialmente la misma. Encontramos algunos detalles en plástico sin pintar, aunque no tantísimos como el caso del Duster. Eso nos da una sensación de que este Captur es un vehículo un poquito más delicado. Hecho refrendado por la altura libre al suelo, que es de 16,5 centímetros, estamos hablando de 5 centímetros menos que en el caso del Duster, y en esta versión Split Alpine por unas llantas de 19 pulgadas con neumáticos 225 con perfil 45 en lugar del 215 con perfil 60 que montaba el Duster. Eso se traduce en que tenemos que tener un poquito más de cuidado a la hora de acercarnos a los bordillos, o si no la vamos a liar. Y ahora que hemos recorrido el exterior de este vehículo, estaríamos en perfectas condiciones de pasar al interior, si no fuera porque os voy a dar la chapa con el asunto del sistema híbrido de propulsión. Voy a explicaros cómo funciona el E-TEC de la forma más rápida e incruenta, y después abordaremos las diferencias que hay entre este Captur y el Duster. No obstante, una de las primeras diferencias es que en el Duster teníamos unos amortiguadores chipitifláuticos, mientras que aquí tenemos esta varilla de color amarillo, que es un sistema un poquito más rústico. ¿Qué encontramos dentro? Vamos a abordarlo de la manera más rápida e incruenta. Por un lado, tenemos un motor 1.6 de 4 cilindros atmosférico, 94 caballos de potencia, de ciclo Atkinson, o también conocido de carrera de expansión virtualmente alargada en cristiano. Eso significa que los gases de escape salen especialmente fríos porque hemos extraído toda la fuerza que tenían para hacer girar cosas. Este motor está conectado solidariamente a un motor eléctrico que llamamos MG1, que tiene 20 caballos de potencia y que tiene dos funciones. La primera, generar electricidad para mantener cargada la batería que va en el maletero y que tiene 1,2 kilovatios hora de capacidad bruta, 0,85 kilovatios hora de capacidad neta o utilizable. Su segunda función es arrancar el motor térmico y ajustar cuidadosamente sus revoluciones, porque se da la circunstancia de que el motor térmico y el motor eléctrico MG1, que gira solidario con él mediante un engranaje, están conectados a una caja de 6 velocidades, de las cuales 4 corresponden al motor térmico, y es una caja de tipo EDC que se ha desprovisto de los anillos sincronizadores, siendo sustituidos por crabots o embragues de perros. Eso permite estrechar un poquito la caja, pero requiere que los cambios de velocidad, las inserciones de marcha, se realicen exactamente cuando ambos ejes se encuentran perfectamente sincronizados, y una de las funciones de MG1 es asegurarse de esa sincronización. Al lado de este motor térmico tenemos otro motor eléctrico, más o menos aquí, que llamamos MG2, que tiene 50 caballos de potencia y que se encuentra solidariamente, es decir, no desconectablemente, conectado al diferencial que mueve las ruedas a través de un grupo reductor, y que es el encargado de mover el coche en propulsión 100% eléctrica. Este motor eléctrico también dispone de 2 velocidades para él, de las 6 que tenía originalmente la caja EDC, de nuevo sin sincronizadores, y su inserción se realiza mediante embragues, que manía de perros, o crabots. Eso nos permite también estrechar esa parte y tener el motor térmico junto con las 6 velocidades, junto con el motor eléctrico en disposición transversal dentro de este vano, consiguiendo que quepa todo. En la parte superior tenemos esta caja metálica que es el inversor que controla ambos motores eléctricos. Por aquí recibe la corriente continua de la batería que os acabo de mencionar. Aquí tiene 2 enchufes que van al MG1 y al MG2 y genera corriente trifásica tanto para alimentar esos motores en propulsión como para, especialmente MG1, utilizarlo en regeneración. MG2 también se puede utilizar en regeneración para mantener la batería cargada cuando seleccionamos, por ejemplo, el modo B de propulsión, luego os lo explico, o levantamos el pie del acelerador. Todo esto es el sistema E-TEC. A lo que es la caja EDC adaptada se la conoce coloquialmente o familiarmente como Locobox. Modos de funcionamiento de este engendro mecánico sofisticado, muchos, pero os voy a mencionar los más fundamentales. Primero, el coche arranca siempre en modo 100% eléctrico propulsado por el MG2 de 50 caballos.
Por debajo de 35 km por hora aproximadamente, la primera velocidad del motor térmico es demasiado larga para que el motor térmico propulse al coche, de manera que cuando se agota la carga de la batería, si seguimos a baja velocidad, el motor térmico arranca y utiliza MG1, el motor eléctrico de 20 caballos, para generar electricidad que se manda al inversor y que se puede mandar a la batería o directamente al motor MG2 para propulsar al coche, como digo, a baja velocidad. A partir de 35 km por hora empieza a ser técnicamente viable arrancar el motor térmico y engranarlo a las ruedas, tener propulsión mediante el motor térmico en lo que llamamos funcionamiento paralelo. El anterior, el funcionamiento en el cual el motor térmico genera electricidad que se manda al inversor, que se reparte al otro motor eléctrico o se envía a la batería, es lo que denominamos funcionamiento serie. Cuando demandamos máxima potencia, entramos en el rango de lo que sería funcionamiento paralelo puro, es decir, el motor térmico mueve directamente las ruedas y al mismo tiempo el motor eléctrico de 50 caballos pone su granito de arena para llegar a esos 140 caballos de potencia máxima, resultado de sumar los 94 del motor térmico y los 50 que puede entregar el motor eléctrico, el MG1. El propósito de todo este cirio es conseguir la máxima eficiencia del combustible, es decir, que de cada gota de gasolina que entra dentro del motor térmico se extraiga la máxima cantidad de energía, ya sea mecánica o eléctrica, a través de la función de generación del MG1 para propulsar al coche. Y ahora que tenéis clara esta idea, ha llegado el momento de cerrar el capó. Y si Renault hubiera montado unos amortiguadores, lo haríamos de forma suave, pero como no es así, comprenderéis que va a recibir su castigo, de manera que venga un segundo de silencio. Vamos adentro. Hola amigos y bienvenidos a todos aquellos que hayáis conseguido pasar más allá de la chapa sobre el motor al interior de este Captur. Es el momento adecuado para recordaros que existen los capítulos y que podéis utilizarlos para saltar aquellas partes del vídeo que os resulten más interesantes. Es imposible hablar del interior de este Captur sin realizar referencias continuas al Duster, de manera que vamos a combinar ambos en el mismo paquete, el análisis del interior y el análisis de las diferencias, comenzando por el salpicadero. En este salpicadero encontramos algunos materiales blanditos que siempre resultan reconfortantes y otros en tela con un acabado bastante sofisticado, y siempre resulta visualmente más atractivo que tener ahí escrita la palabra Duster en verde. En los materiales de las puertas también encontramos tela, aunque en lo mollar, que son las superficies en las que apoyamos los codos, encontramos superficies blanditas en ambos coches. La postura al volante es correcta, pero según te sientas aquí tienes inmediatamente la impresión de que dispones de un poquito menos de espacio que en el Duster, y creo que es una cuestión subconsciente o subjetiva que deriva de un par de factores importantes. El primero, que en este Captur contamos con techo solar y eso nos resta un poquito de espacio para la cabeza. El segundo, que me gustaría haberlo medido y poderlo medir también aquí para comprobar que este Captur tiene los montantes B un pelín más adelantados que en el caso del Duster, y eso da la impresión de que la puerta es un poquito más pequeña que en el caso del Duster y te sientes un pelín más comprimido. Tendríamos que tener los dos juntos y medirlos, porque a veces estas impresiones son engañosas. En lo que no cabe duda que mejoramos es en cuanto a interfaz de usuario. Tenemos una pantalla de instrumentación de 10 pulgadas y pico, más grande que la del Duster, con algunas funciones extra que no son muy importantes, como por ejemplo conocer el tanto por ciento de potencia que estamos demandando en cada momento o contar con información
información sobre el multimedia que se está reproduciendo. La gran diferencia obviamente estriba en la pantalla central vertical de 10 y pico pulgadas que, como os he dicho antes, utiliza el sistema operativo Android Automotive. Eso significa que contamos con algunas funciones específicas de Google, como este navegador o, por ejemplo, el asistente de Google, que es capaz de transcribir las cosas que le voy diciendo y convertir comandos vocales en lenguaje natural en acciones. Lo voy a apagar para que no me haga algo a continuación con esta información que le estoy metiendo. Otras cosas importantes de este sistema Android Automotive 12 es que contamos, por supuesto, con proyección inalámbrica para Android Auto y CarPlay, y la verdad es que el sistema nativo funciona tan bien que muchas veces no sabes si estás trabajando con el sistema nativo o con el sistema del teléfono, y esta vez sí. Renault ha hecho un buen trabajo con la integración visual de su sistema operativo y Android Automotive, de manera que pantallas como esta están muy logradas. No obstante, debe ser que Android Automotive es muy dictador en algunos aspectos estéticos, de manera que cuando le damos al cajón de aplicaciones nos encontramos con esta pantalla que, no nos engañemos, es un poquito bluff, ¿no? Te encuentras estos cuadraditos sin las cosas tan chulas que puedes encontrar aquí y dices, ay, me falta algo, me falta algo. No obstante, vamos a por lo bueno, tenemos Play Store, y eso significa que si vamos aquí para abajo tenemos sistemas de streaming como YouTube Music o, por ejemplo, Tidal. Eso significa que podemos tener música en alta resolución de información que enviar a los 9 altavoces de nuestro sistema de sonido Harman Kardon, de los cuales el de la puerta delantera del pasajero está rateando un poco con los bajos de algunas composiciones de SIA. Me pregunto qué pasará cuando vayas al servicio técnico y les expliques esto, si te dirán que estás completamente borracho y que vuelvas cuando se ha roto, o te lo sustituirán. También podemos tener, bueno, si tuviéramos un Megane Scenic 100% eléctrico, ABT Route Planner integrado directamente en el Head Unit. Si veis el vídeo que publicamos hace 15 días sobre cómo viajar con ABT Route Planner, entenderéis por qué esto es importante. O, para no aburrirse aparcados, cualquier sistema de streaming de vídeo, como por ejemplo Amazon Prime, YouTube o el que más os complazca. Más allá de la unidad central están las consideraciones de ergonomía. Aquí tenemos un selector de desplazamiento que, a diferencia de lo que encontrábamos en el Duster, está iluminado y que es muy confortable de cara a seleccionar cada vez que hace falta la B para conseguir la máxima regeneración. A cambio, esta zona central creo que ergonómicamente no está tan bien resuelta. Por ejemplo, tenemos una bandeja para hipotética carga inalámbrica de móviles en la que no caben los móviles, y eso es un problema, y no tenemos un soporte para móvil tan bien resuelto como en el caso del Dacia Duster, y por supuesto tampoco disponemos del sistema uClick. Aquí hay espacio, aquí hay espacio, aquí hay espacio, y aquí también tenemos espacio, y eso lo celebro. Pero esta sección me parece que no está, desde el punto de vista de la ergonomía, tan bien resuelta como en el Duster. Tenemos cosas que están mejor que en el Duster, como por ejemplo una guantera con apertura amortiguada e iluminación, pero creo que es una ventaja también un poquito marginal. En definitiva, estas plazas delanteras son más sofisticadas que las del Duster, pero en las del Duster yo era capaz de vivir perfectamente, incluso teniendo mandos en la parte superior que tienen un aspecto un poquito superior, valga la redundancia, pero que hacen exactamente el mismo servicio. En las plazas traseras puede que tengamos un poco menos de espacio. Yo percibo la banqueta de las plazas traseras algo más elevada. El espacio longitudinal para las rodillas, que es la clave de todo esto, tal vez haya mermado esos 2 centímetros que decíamos que ha mermado la batalla del coche, pero me siguen cabiendo las piernas, de manera que ningún problema con eso. Y también me caben los pies debajo del asiento del conductor, que por cierto en este acabado split alpine cuenta con reglaje eléctrico sin necesidad de pedirle al
al conductor que levante un poquito más la banqueta. Y en cuanto a la posibilidad de deslizar la banqueta hacia adelante, no os engañéis, no se ha dado el caso todavía de que un fabricante instale esa función para mejorar la habitabilidad de las plazas traseras. Siempre se monta para mejorar la capacidad de carga del maletero y, como habéis visto, cuando adelantamos completamente la banqueta, lo que ocurre es que las plazas traseras se quedan utilizables únicamente para sillitas de bebé, que no deja de ser una funcionalidad muy interesante. Y ahora que básicamente os he repasado todo lo que desde el punto de vista estático diferencia a este Captur del Duster, con excepción del hecho de que el acolchado de este volante es un poquito más blandito y agradable que el que encontramos en el Duster, creo que ya estamos en condiciones de ponernos en marcha y poner a prueba este Captur y seguir comparándolo con su primo, el Dacia Duster. En marcha y más allá de la reconfortante blandura del volante, lo primero que percibes en este Captur es que el nivel de sonido está más refinado que en el caso del Duster. No se trata de que entren menos decibelios a la cabina o habitáculo, sino que parece que esos decibelios están envueltos en un fino paño, de manera que resultan un poquito menos rugosos, especialmente en lo referente a los procedentes del motor, pero también en lo relativo al ruido de rodadura. Lo segundo que notas es que aquí en la botonera de la izquierda te falta un botón que estaba rotulado como Eco, y eso es porque en este Captur disponemos de varios modos de conducción seleccionables mediante este botón del volante o a través de la pantalla central, y que esencialmente son el Confort, el Eco, el Sport y el personalizado. Más allá del hecho de que el coche corra un poquito más en Sport, también hace un poquito más de ruido, está el hecho de que podemos escoger entre 3 niveles de dureza diferentes para la dirección, y todos ellos son más duritos que lo que encontramos en el Duster. Esto nos da una pista de lo siguiente que voy a decir, y es que en general el chasis está mejor puesto a punto que en el caso del Duster. La dirección es más firme, comunica un poquito más de información y los amortiguadores y muelles están mejor reglados para controlar los movimientos de la carrocería y especialmente procurar un tren delantero con más adherencia y sobre todo más información para el conductor. El resultado es que, a diferencia de lo que ocurre en el Duster, en este Captur resulta mucho más agradable abordar curvas y lo haces con más confianza. Parte del proceso es totalmente subjetivo, porque como no estás viendo el morro, tienes la impresión de que estás conduciendo un coche más pequeño y fácil de colocar sobre la carretera, y eso sin duda es una ventaja a la hora de maniobrar en espacios estrechos. Pero otra parte del factor es totalmente objetivo. Este coche tiene un chasis más brillante que anima a, no diría apurar, pero sí explotar y explorar más los límites de la adherencia del tren delantero. Para aquellos que estén pensando usar su vehículo con frecuencia en carreteras de doble sentido con curvas frecuentes, y teniendo en cuenta que el Duster es perfectamente fácil de conducir y que tiene bastante aplomo, decantarse por este Captur, que por cierto tiene prácticamente el mismo peso en vacío, creo que son unos 35 kilos más que el Duster. Decantarse por este Captur creo que es la opción adecuada, más allá de los pequeños matices de habitabilidad que hemos mencionado antes. Finalmente tendríamos que referirnos al asunto del funcionamiento del freno. Esperaba que el del Captur fuese mejor que el del Duster. Tiene un poco más de mordiente, pero en muchas circunstancias hay que regular la frenada con un poquito más de cuidado que en el Duster. Es cierto que no resulta relevante, porque a los 100 kilómetros o así ya te has habituado, pero me resulta curioso y también esclarecedor el hecho de que parezca que el Duster, al haber venido un poquito más tarde, puede haber hecho un poquito de ajuste fino mejorado respecto de lo que
proporciona el Captur en muchos aspectos, y creo que también uno de ellos es el funcionamiento del sistema híbrido. El sistema híbrido que monta este Captur es esencialmente el mismo que encontramos en el Dacia Duster. Existen algunas pequeñas diferencias nominales. Por ejemplo, el motor térmico del Duster homologa 67 kilovatios de potencia y el de este Captur homologa 69. Y de hecho es posible que lo correcto sea denominar al motor de este Captur 145 en lugar de 140. Pero a la par y a la postre estamos ante el mismo propulsor. Una de las cosas fantásticas que ha hecho tanto Renault como Dacia es incorporar un indicador en la instrumentación que nos permite estar perfectamente al tanto de la clase de funcionamiento que está teniendo el motor, de manera que podemos saber si nos estamos propulsando con modo 100% eléctrico, si el motor térmico está funcionando en modo serie para cargar la batería y mover el coche, si estamos funcionando en modo paralelo solo con el motor térmico moviendo el coche, o en paralelo conjunto con el motor térmico y el motor eléctrico moviendo el coche, o si nos estamos propulsando en lo que llamamos modo paralelo serie, es decir, con el motor térmico moviendo el coche, pero además generando un excedente de energía para cargar la batería y poderlo utilizar más adelante, ya sabéis, exprimiendo al máximo la energía contenida en cada gota del combustible. Lo bueno del funcionamiento del sistema es que tú no eres consciente de qué está haciendo el motor o el propulsor, entendido como conjunto de motores, en ningún momento. No obstante, sí hay unas cosas que deberíamos tener en cuenta. La primera es que, y a pesar de que el Duster homologa cifras de consumo marginalmente superiores que este Captur, yo estoy obteniendo cifras de consumo superiores que durante la prueba del Duster, del orden de 0,5 a 0,8 litros extra. No me digáis por qué. Puede que sean los neumáticos, puede que sea el hecho de que este Captur es marginalmente más pesado que el Duster, aunque por otro lado le asiste el hecho de ser más bajito y tener mejor aerodinámica. Pero tras prácticamente 700 kilómetros estoy razonablemente seguro de que este Captur es más gastoncete que el Duster. Puede que tenga que ver con la gestión que hace el Duster, tanto de la energía de la batería como del motor térmico, porque me ha dado la impresión, y esto es algo que hay que coger con pinzas, porque siempre que hablamos de consumos deberíamos tener los dos coches en la misma carretera, a la misma temperatura, con el mismo conductor para llegar a conclusiones definitivas. Me da la impresión de que el Duster hace un uso más intensivo de la propulsión 100% eléctrica que el Captur. En cualquier caso, y esta es la cifra que vosotros queréis saber, con este Captur a 120 km por hora y en terreno perfectamente llano, un solo ocupante, estamos consumiendo 5,4 litros a los 100 de media. Otro de los aspectos que tenéis que tener en cuenta de este propulsor híbrido del E-Tech con motor atmosférico 1.6 es que Renault lo ha puesto exquisitamente bien a punto para desenvolverse en determinadas condiciones legales, es decir, para circular bien a 120 km por hora en España, incluso a 130 km por hora en Francia. Incluso cuando abordas pendientes razonablemente prolongadas, la capacidad de la batería a esas velocidades es suficiente para que no lleguemos a agotarla y entremos primero en esa fase de funcionamiento ruidosa, o en el peor de los casos en esa fase de funcionamiento en la que solamente tenemos 90 y pico caballos disponibles. No obstante, tenéis que tener en cuenta que a medida que vas aumentando la velocidad salimos de ese entorno de funcionamiento previsto por el fabricante y podemos llegar a conseguir que el sistema híbrido haga crisis. Obviamente sería totalmente ilegal que realizase experimentos para averiguar cuál es esa velocidad, pero he cogido todos los parámetros del motor y los he introducido en una red neuronal que, utilizando inteligencia artificial, me ha permitido llegar
a la siguiente conclusión. Si seleccionáis 140 km por hora en el control de crucero, por cierto, adaptativo con radar y mantenimiento de carril, que es una de las diferencias entre la versión Low Spec y High Spec de la CMF-B, como decía, si seleccionáis 140 km por hora, os vais a empezar a acercar al punto en el cual podemos empezar a ver que la velocidad no se mantiene y se reduce a 137, a 135. Y si seleccionáis 145 km por hora y si además incluís equipaje o otro pasajero en el coche, ese es el punto en el que este sistema híbrido va a hacer crisis. Y vais a ver que el 145, cada vez que engancháis un repecho, se va a empezar a convertir en 138, en 136, en 135, en 127, porque una vez que habéis desgastado completamente la batería, amigo, hasta que no viene otro relief, otro momento de alivio para el propulsor térmico, como por ejemplo una bajada, un tramo llano o un coche que circula más despacio, no conseguimos recuperar la ventaja que teníamos originalmente para recuperar la velocidad programada. Por eso, aquellos que compréis el coche con la intención de circular frecuentemente a lo que yo denomino una velocidad de 50 euros, equivalente a 149 kilómetros reales, equivalente a 153 kilómetros por hora de marcador, debéis decantaros sí o sí por la versión TCE con cambio automático y 160 caballos, porque si achucháis al E-Tech fuera de esa envolvente de funcionamiento que tan exquisita y sesudamente ha diseñado el fabricante, vamos a tener problemas, frustración y un ruido en cabina superior al deseable. Ya hasta aquí hemos llegado con este análisis del Renault Captur y comparativa intensiva con su primo hermano, el Dacia Duster. Espero que las consideraciones de este vídeo os hayan ayudado a tomar una decisión entre ambos modelos. Ya sabéis, Duster un poquito más grande, un poquito menos dinámico, un poquito más práctico, Captur un poquito más adaptado a una conducción agradable en entornos como este. Si queréis estar al corriente de cómo se comportan respecto de estos dos coches el resto de rivales del segmento B, que son muchísimos, os recomiendo de entrada que le deis like a este vídeo, que le deis también a suscribirse y activéis la campanita para estar al corriente en cuanto subamos esos vídeos. Y si queréis estar al corriente de todas las demás cosas que pasan en el mundo del automóvil y la movilidad, no dejéis de visitar autofacil.es y seguirnos en todas nuestras redes sociales. Y como siempre, y por supuestísimo, muchas gracias por vernos.